I treated them as something less than human. Nothing more than a play toy or a play object. En el laberinto más oscuro de la historia criminal hay nombres que evocan un terror indescriptible. Robert Berdella, conocido como el carnicero de Kansas City, es uno de ellos. Con una fachada de normalidad y marcado por una película, este hombre escondía un secreto escalofriante, un reino de horror donde sus víctimas sufrían torturas inimaginables. Hoy, en Yo Solo Lo Cuento, descubriremos los abismos más profundos de la depravación humana y enfrentaremos una realidad que supera cualquier pesadilla. Esta es la historia de Robert Berdella, el carnicero de Kansas City. Robert Andrew Berdella nació el 31 de enero de 1949 en Ohio. Criado en una familia con creencias católicas muy estrictas, Berdella se vio obligado a ocultar su orientación sexual, ya que desde muy joven se sintió atraído hacia su mismo sexo. Aparte de que en esa época ser homosexual era extremadamente difícil, siendo considerada como una desviación moral, psicológica y social. Esto le llevó a abandonar la iglesia. Desde los 5 años se vio obligado a llevar gafas debido a su temprana miopía. Tenía dificultades en el habla y la presión arterial alta, lo que le obligaba a tomar una medicación diaria. Berdella, por lo general, fue un estudiante brillante. Sacaba muy buenas notas y se aficionó por la cocina y el arte. En 1967, con 18 años, se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, con la intención de ser profesor, aunque nunca llegó a conseguirlo debido a que empezó a experimentar con drogas y alcohol, siendo detenido en alguna ocasión, aunque nunca fue condenado. Durante su estancia en el instituto, torturó animales en al menos 3 ocasiones que se sepa. En una de ellas, experimentó con sedantes y tranquilizantes en un perro, método que usaría con sus víctimas años después. Una vez decidió abandonar los estudios en 1969, empezó a trabajar como cocinero en un restaurante, convirtiéndose en un chef de éxito. También estuvo involucrado en una asociación de chefs locales, impartiendo formación para aspirantes a chef. Con la gran cantidad de dinero que ganó en esa época, se compraría la casa de Charlotte Street, el lugar que albergaría el terror del carnicero de Kansas City. Como el mismo Berdella admitió, fue brutalmente influenciado por la película de 1965, El coleccionista. La trama sigue a Freddie Clegg, empleado de un banco de Londres y coleccionista de mariposas al que le toca la lotería. Este compra una casa en las afueras de Londres y secuestra a Miranda Gray, una estudiante de arte por la que se siente atraído desde hace tiempo. La intención de Freddy era que con el tiempo Miranda desarrolle sentimientos por él. Y no sigo para evitar spoilers. Sigamos. Al igual que el personaje de la película, Robert Berdella secuestraba a sus víctimas y las mantenía cautivas en su casa. Les infligía torturas físicas y psicológicas, manteniéndolas prisioneras durante días. Buscaba ejercer un control absoluto sobre sus víctimas y llevaba registros meticulosos de sus crímenes, documentando las torturas y abusos que infligía, lo que refleja la obsesión y el deseo de un control detallado. Más adelante hablaremos de esto. En el año 1981, cuando tenía 32 años, decidió abandonar su trabajo como chef y abrió una tienda de antigüedades. De un día para otro, Robert cambió su exitosa trayectoria como chef para empezar a vender falsos cráneos, pendientes con dientes humanos, lámparas de lava, incienso y objetos similares. Pese a este repentino giro en su vida, nadie sospechó de él, ya que sus vecinos siempre vieron en Robert a un hombre normal e inofensivo, aunque como en otros casos, las apariencias engañan y de qué manera. Berdella, quien ya se había declarado abiertamente gay, fue pareja de un veterano de Vietnam, pero al no funcionar la relación, comenzó a frecuentar prostíbulos homosexuales y a salir con gigolos muy jóvenes, con los que entabló una amistad muy cercana e incluso les ofrecía ayuda para salir de la prostitución. A algunos de ellos les ofreció vivir con él para compartir gastos. Todo iba relativamente bien hasta que el 4 de julio de 1984, Robert Berdella se convirtió en el carnicero de Kansas City. Ese día fue a buscar a Jerry Howell, de 20 años, uno de los gigolos con los que salía para llevarlo a su casa con el pretexto de tomar algo. Una vez dentro, lo drogó y en cuanto perdió el conocimiento, lo ató en una habitación del sótano y comenzó a violarlo, entre otras muchas atrocidades. Con Jerry completamente dominado, lo colgó del techo, sostenido de los pies,
y haciéndole heridas para desangrarlo. Luego cogió su colección de cuchillos de cocinero, empezó a cortarlo en pedazos y a continuación utilizó una sierra eléctrica para agilizar el proceso. Howell no aguantó y comenzó a vomitar por el dolor para finalmente terminar muriendo por asfixia al día siguiente de drogarlo. Con este primer crimen, Robert comenzó a escribir un diario en el que apuntaría todas las torturas cometidas a sus víctimas y sus reacciones. Aparte, puso fotografías para demostrar el dolor que sentían. Con su comienzo del diario, podemos ver que su sed de sangre no había hecho nada más que comenzar. Su modus operandi era siempre el mismo. Entablaba amistad con chicos jóvenes, principalmente gigolos, y tras mantener relaciones íntimas con ellos, los drogaba y comenzaban sus torturas en el sótano de su casa. Como vais a ver ahora, al principio los mataba pronto, pero mientras iba avanzando en sus crímenes, las torturas llegaron a durar semanas. 9 meses más tarde del asesinato de Jerry, en abril de 1985, otro amigo de Berdella, Robert Seldon, de 18 años, fue sometido a las mismas torturas que Howell, aunque a este también le inyectó líquido para desatascar tuberías en un ojo. Seldon, quien no paraba de gritar, murió asfixiado con una bolsa de plástico. Berdella, para deshacerse del cadáver, lo enterró en el jardín de su casa, no sin antes cortarle la cabeza y guardarla en el congelador como trofeo. Todo esto ocurrió en cuestión de unos días. Unos 3 meses después, en junio de 1985, terminó con la vida de Mark Wallace, después de que éste se refugiara en el cobertizo de herramientas de Berdella en un día de tormenta. Implementando su patrón habitual de invitarlo a pasar para posteriormente drogarlo, con Wallace experimentó un nuevo método de tortura: las descargas eléctricas. Su cuarta y quinta víctima fueron James Ferris y Dude Stobbs, respectivamente. Este último había avisado anteriormente a la policía de las desapariciones. Con ellos, aumentó la duración de sus torturas, llegando a ser semanas en ambos casos, lo que significa que cada vez disfrutaba más con sus juegos macabros. La última víctima de Berdella fue Larry Pearson, al que también torturó durante semanas para acabar con su vida de una paliza. Como hizo con Robert Seldon, también le cortó la cabeza para conservarla en el congelador. Dude Stobbs avisó a las autoridades sobre las desapariciones de los amantes de Berdella, pero como pudimos ver en el vídeo del Doodler, en los Estados Unidos se hacía caso omiso de cualquier llamada relacionada con la comunidad LGBT, aunque su reinado de terror terminaría en marzo de 1988. Chris Bryson, después de perder el conocimiento en una de las torturas de Berdella, se despertó con un collar de perro en el cuello y atado a una cama en el sótano de la casa de Robert después de ser golpeado en la cabeza. Aprovechando que él estaba en el trabajo, Bryson consiguió liberarse y se escapó por una ventana. La policía no tardó en presentarse en la casa y encontró todo tipo de objetos de tortura como cuerdas, cables eléctricos y jeringuillas, además de una colección de más de 200 fotografías de hombres desnudos que reflejaban el sufrimiento que habían pasado. También se halló el diario de Berdella en el que contaba con detalle el sufrimiento de sus víctimas. Además, encontraron las cabezas de Robert Seldon y Larry Pearson en el congelador, aparte de otros miembros amputados de sus víctimas. En el jardín de la casa se encontraron cadáveres enterrados. En el juicio que se celebró en diciembre de 1988, Berdella llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar la silla eléctrica a cambio de revelar todos los detalles de sus asesinatos. En la entrevista que dio, culpó a la prensa, quien ya lo había apodado como el carnicero de Kansas City, por la persecución a la que había sido sometido después de su arresto. Well, I've had the media clamoring to get interviews with me, and after I made my last pleas, I wanted to get at least part of my side of it out. I found it very hard to find any way to do that in Kansas City. The media has so biased my case, portraying me as being non-human, and their motivation is no separate from the way I treated my victims. I treated them as something less than human, nothing more than a play toy or not a play object. This is what the media has done to me. It's dehumanized me so that it can believe, along with the public, that things like human sacrifice, Satanism, demonic practices are more believable than that's not the same thing as being a monster. Antes de saber su condena, en un intento de demostrar que era una buena persona, creó un fondo de $50,000 para las familias de las víctimas. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua y el 8 de octubre de 1992 murió de un infarto al corazón mientras estaba en prisión. Hubo muchas teorías con la muerte de Berdella, pero la que más fuerte resonó fue que él estaba tomando una medicación por problemas coronarios y los guardas de la prisión dejaron de dársela. Con su muerte finalizó la historia de uno de los asesinos en serie más malvados que jamás hayan existido. Esta historia de horror y depravación
nos recuerda que incluso detrás de las apariencias más inofensivas puede ocultarse el mal más absoluto. Esta es la historia de Robert Verdela, el carnicero de Kansas City. Os invito a suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo. Y recuerda que todos los jueves traeremos una nueva historia. Hasta la próxima.